Vamos a seguir analizando qué es lo que ocurrió con el índice de inflación, su impacto en los mercados. Un índice, sabemos que fue más alto de lo esperado, el 4,2%, y atado a eso también un dato que es tal vez el que más preocupa a los analistas y a los inversores, que es el dato de la inflación núcleo. Aquella inflación que no está impactada por precios estacionales o precios regulados, que volvió a subir y se ubicó en el 4,1. El mes anterior había sido de 3,8, con lo cual allí algunos ven que la tendencia de desaceleración está sufriendo cierto impacto. Vamos a estar hablando de esto con Luis Aguilar, CEO de Freelance, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? Mariano, espero que hayan arrancado bien el día. Así es, estamos en una semana que, bueno, puso un poco en jaque eh, al menos la continuidad de una tendencia desinflacionaria rápida, ¿no? Que es la que veíamos viendo en este año. La verdad es que tampoco es un momento como para salir a alarmarse muchísimo y que se haya completamente caído el programa del gobierno. De hecho, es mi opinión que obviamente en función un poco de lo que hablamos la semana pasada con la baja del impuesto país, es probable que este piso que se encontró se rompa un poco en septiembre, es decir, el dato que va a salir en octubre, pero también es cierto que hay que analizar no los datos sueltos, sino las tendencias. Y claro, hace 3 meses seguidos que la inflación núcleo se viene acelerando, si bien un poco, no es un número gigante, y la inflación headline siguió su tendencia desinflacionaria, más allá de que este mes sí tuvo un pequeño uptick. Eh, la realidad es que de fondo, cuando uno se pone a abrir las categorías inflacionarias, creo yo que lo más preocupante es que los servicios vienen corriendo por encima de todo. Vienen corriendo por encima de regulados, vienen corriendo por encima de bienes, ni hablar. Entonces, creo que ahí está un poco la cuestión del asunto que puede empezar a responder, es una dinámica que puede empezar a responder también a que ahora estamos empezando a tener una recuperación económica, ¿no? Los datos del lunes de industria y de construcción, 6,9% arriba industria, 8% arriba construcción, mostraron que si bien en términos interanuales seguimos mal, en términos intermensuales estamos empezando a mejorar y si bien eso por un lado trae cuestiones positivas como una suba en la recaudación, ¿no? De hecho, la semana pasada tuvimos la data de recaudación que si bien en términos generales decreció un 1,4%, el IVA de actividad, el IVA impositivo, subió muchísimo en términos reales, ¿no? Y de hecho el IVA de tanto actividad como aduanero terminó teniendo una suba también, habiendo habido una baja del 10% del IVA aduanero, ¿no? Con lo Bien, cual ahora allí fue todo Luis, actividad. para linkear las dos cosas, digo, la recuperación, estos datos se sabe heterogéneos, ¿no? O sea, está claro que la recuperación no es generalizada, es por sectores, pero digo, esos datos también de recuperación económica conspiran contra la desaceleración de la inflación, porque digamos, hay una parte de la baja de la inflación que sabemos que responde al clima recesivo. Sí, tal cual. Por eso ahora es muy importante que, si bien el gobierno es cierto que dejó de emitir completamente y ya no existe emisión endógena, hay un proceso de remonetarización que encima se está viendo muy fuerte, que es algo para festejar a mi manera de ver, que es un aumento impresionante del crédito. O sea, viene volando el crédito estos últimos meses. Y si bien es cierto que está bastante repartido, y ahí hay una cuestión positiva de que hay parte de crédito comercial, hay crédito al consumo. Y el crédito al consumo obviamente te impacta en la inflación. De hecho, Claro. ahora tenemos este número hace poco. Creo también que hay una cuestión del cepo, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo, que hasta que no se saque el cepo hay una parte de la inflación que no va a desaparecer, que viene dada en función de la devaluación y algo más, ¿no? Es cierto también que en cuestiones estacionales o puntuales, como por ejemplo lo que va a pasar en septiembre con la baja del impuesto país, con todas las aspiradoras de pesos que andan dando vueltas. Por ejemplo, anteayer se cerró la renovación de prácticamente un poquitito más de todo lo que vencían en 7 billones de pesos que vencían, un rollover del 100% y creo que un poquito más.
y esos son pesos que, bueno, no impactan en la economía, y de hecho, por ejemplo, Caputo al principio de la semana en el programa del Ministerio de Economía, que tienen un programa de streaming, había anunciado que existía la chance de que justamente por esta demanda fuertísima que están teniendo los bancos, hace un rato ustedes también lo hablaban, de que se están empezando a dedicar a lo que realmente se tienen que dedicar los bancos de la intermediación financiera, ante la demanda fuertísima y obviamente al ser los bancos quienes principalmente tienen en cartera los bonos estatales y las LEFIs, había una chance de que el rollover de estos 7 billones no sea entero y que justamente ese dinero que no se, o esa deuda que no se renueve, vuelva a la remonetarización mediante el crédito que viene explotando. Y bueno, Es- claro, el tema, el, Luis, es que tenés otro vencimiento de otros 7 billones ahora a fin de mes, ¿no? Te falta poco. Y el otro tema es el dato este de inflación, ¿no? La estrella de inversión venían siendo las LECAP, que rendían 3,5, 3,6. Ahora, digo, hay que pasarse al ser. estamos como en un momento muy crítico de eso, ¿no? Porque encima el mercado es medio ciclotímico. Por ejemplo, si se acuerdan, a final del año pasado, el SER estaba descontando que íbamos a tener prácticamente una hiperinflación porque se estaban pagando tasas altamente negativas para entrar en SER, ¿no? O sea, estabas esperando que constantemente la curva esté por encima de las relevaciones de expectativa del mercado el año pasado, y últimamente empezó a pasar lo contrario. El break-even de los bonos SER estaba por debajo del relevamiento de las expectativas del mercado. Ahora hay que ver qué es lo que pasa con la inflación de septiembre, ¿no? Porque el mercado le sigue teniendo fe de manera sensata, ¿no? A que el número de septiembre va a estar por debajo, fuertemente por debajo de lo que estuvo como se llama, en agosto. Por ejemplo, JP Morgan sacó una estimación de que la baja del impuesto país va a terminar teniendo un impacto en el índice de entre 0,7 y 0,8%. Y justamente volviendo al tema de las LECAPs y los bonos SER estuvieron todo este tiempo cotizando por debajo de la curva. Capaz hubiese estado bueno diversificar un poco antes de entrar en la data ya inflacionaria. Y ahora, en la última licitación de las LECAPs, lo que venía pasando es que siempre se licitaba, si bien eso sí volvió a pasar, que la tasa guía, es decir, la última LECAP, la más larga, esté por debajo de las anteriores. En el tramo corto y medio de la curva salió con premio. O sea, para dar un ejemplo, la tasa ¿cómo se llama? En el mercado de la curva media estaba, por ejemplo, en 3,75 y en la licitación salió en 3,90. O sea, se abonó un premio para lograr conseguir ese rollover. Hay que ver un poco, ya para la última licitación del mes, vamos a tener estimaciones un poco más cercanas de qué pasó con la inflación en septiembre, y creo que, tal cual como decías, Mariano, va a ser un test de mercado muy importante la última licitación, ya que si logran bajar las tasas de licitación, implicaría que el mercado está confiado de que la inflación Claro, no va a y que salir. está convalidando una baja. Hay también ahí otro punto que tiene que ver con el crédito, que el gobierno comienza a pararse en un lugar donde dice, bueno, si no roleamos, si no renovamos toda la deuda en nuestras licitaciones, no es un problema porque ese dinero que no nos llevamos nosotros es por una buena causa, es porque los bancos prefieren estar más fondeados para colocar préstamos. ¿Eso puede darse? Exactamente. ¿O es Sí, una sí, sí, expectativa sí. excesivamente optimista del gobierno? A ver, el hecho de que el crédito está rebotando fortísimo es innegable. Obviamente puede ser una lectura optimista, ¿no? De no nos están renovando porque están haciendo crowding in en el sector de crédito. Ahora, la realidad es que acá creo que es donde está la respuesta a esta pregunta, en la licitación del miércoles hubo instrumentos CER, hubo instrumento linkeado ¿cómo se llama?, a la inflación, y que por ende, si no le tenés fe a la tasa de las LECAPs o a que continúe el Claro. proceso desinflacionario, lo más probable es que te indexes, ¿no? Y salieron, o sea, si bien hubo algo de licitación indexada, fue lo mínimo. O sea, de los 7 billones y pico que se renovaron, prácticamente todo fue LECAPs, con lo cual el mercado parece todavía confiar en este proceso, y siendo que no hubo tanta indexación, si hubiese pasado en esta ocasión, por ejemplo, que con los mismos números de indexación, o sea, de bonos licitados que ajustan por inflación, hubiese parte de LECAPs que no hubiesen sido renovadas, se podría dar por cierta esta
esta frase de no están renovando porque quieren justamente volcarlo a su negocio tradicional, que es el crédito, que recordemos que están, por ejemplo, las tasas de los préstamos personales, salvo que haya alguna de algún banco público o algo por el estilo, están fuertemente por encima de cualquier otra tasa del mercado. Con lo Está cual, muy claro, está muy claro. Con lo cual habrá que esperar allí qué es lo que decide el gobierno y también con qué intensidad se arriesga a bajar más esas tasas. Luis, muchísimas gracias por estos minutos. no, por favor, Fernando, Mariano, que tengan un buen día. Buen día para vos. Allí Luis Aguilar, CEO de Freelance, contándonos a ver cómo ve el impacto de este escenario de inflación tan particular, en particular sobre el tema de la licitación que viene. Mariano, está bueno recordar eso. Septiembre es el mes con mayor carga de vencimientos de deuda en pesos, con 2 grandes licitaciones. Ya